Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Sánchez y este es mi reporte sobre la investigación que realicé para ingresar a la ingeniería en telemática en la Universidad Abierta y a Distancia de México. El tema que elegí es transmisión de datos. Como lo expresa Herrera en su libro, la transmisión de datos es la técnica que se emplea para transportar la información que se genera, procesa y almacena en los sistemas de cómputo. Es decir, la transmisión de datos nos va a hablar de cómo se envía la información que generamos, procesamos o guardamos, ya sea en una computadora, en un celular, en una tablet. En resumen, la transmisión de datos es Internet. ¿Cómo funciona? ¿De qué modo? ¿Existe algún modo aparte del cableado o el Wi-Fi? O sea, podemos ahondar un poco más allá de qué pasa detrás de Internet. ¿Qué pasa detrás de cuando yo escribo un mensajito y le llega a otra persona en otro lado? ¿No? O sea, esa es la transmisión de datos. La información para nosotros es esencial, ya que la generamos y la intercambiamos a cada momento, no solo en Internet. Ajá, o sea, podemos intercambiar, generar y almacenar información en una plática, cuando estamos platicando con otra persona. Hoy en día, esta información se maneja a base de datos en sistemas de informática. O sea, sí a través de Internet. ¿Cómo? Con símbolos, con textos, con lenguajes, con códigos complejos. Entonces por eso vamos a ahondar un poquito más allá a través de esta investigación. El conjunto de sistemas, computadoras, dispositivos que comparten información, que la guardan, que la generan, es la red. Aquí en esta imagen ejemplifiqué algo pues cotidiano, ¿no? Una computadora, un celular, una cámara, un dispositivo de almacenamiento solamente o algo un poquito más allá. La televisión, los videos, el streaming, las cámaras de seguridad, los servicios ya los podemos adquirir a través de internet, pagar o contratar. En la educación, como es la plataforma de la UNAD, las cámaras de tránsito, podemos comprar objetos, pedirlos hasta domicilio, podemos intercambiar mensajes, como ya lo decía, comprar cualquier cosa sobre red, e inclusive ya los relojes pues tienen un sistema que se conecta a la red, ¿no? Este conjunto de cosas es la intranet, el internet. ¿Cómo se comunican estos enlaces entre uno y otro? Es la transmisión de datos. ¿Qué pasa en ese momento que se envía, que se recibe, que se cobra, que se paga, que se manda un mensaje, que se intercambia información? O inclusive que yo genero un documento en mi computadora y mando a almacenarlo. Esa es la transmisión. Este es el tema, transmisión de datos. La premisa que vamos a buscar es cómo sucede, qué pasa detrás de, con el objetivo de mejorar el uso, de darle un uso correcto, por así decirlo. Realicé dos investigaciones, una de campo y una en una encuesta. La primera fue la de campo con instaladores de la red, con un técnico, un capataz y un fusionador. ¿Ok? Esas fueron las personas que entrevisté cara a cara y que visité en sus instalaciones donde tienen um, todo aquello que necesitan, ¿no? El taller de herramientas, donde se reúnen, donde planean salir a crear la red, ¿no? A ellos se les preguntaron algunas preguntas básicas, qué problemas ven, cómo les va, si les parecía un poquito difícil la instalación. Y bueno, pues en resumen obtuve información interesante, ¿no? Es, digamos así, la versión detrás de alguien que que crea esta red
para que después alguien pues le pueda dar uso. La siguiente parte de mi investigación fue hablar con los usuarios de estas redes, los usuarios de internet, de los cuales encontré las siguientes cosas. El uso promedio de estas personas entrevistadas fue una entrevista cualitativa donde solamente se tomó una muestra poblacional al azar, no se escogió, no se eligió un perfil en específico, más bien fue abierta la convocatoria a quien quisiera responder, a quien nos quisiera donar su tiempo para encontrar estas respuestas. De 10 personas encuestadas, no encontramos un usuario con menos de 2 horas diarias dedicadas a Internet. El promedio mayor fue de 2 a 6 horas en Internet. Después una parte significativa nos reportaba de 6 a 10 horas diarias en el uso de Internet y una parte menor solamente nos reportaba el uso de más de 10 horas diarias. Aquí está una pequeña gráfica de pastel donde represento en color rojo la respuesta más común, que fue de 2 a 6 horas de uso de Internet, la menos común, la de 10 horas en adelante diarias, y una respuesta significativa de 6 a 10 horas en Internet. Se les preguntó también cuál era el problema principal al utilizar el Internet, al utilizar la red. Como se les preguntó se utilizó la palabra Internet porque detrás del uso de Internet está la transmisión. Entonces, si nosotros observamos que el mayor problema del uso de Internet es la velocidad, está íntimamente ligado con la transmisión. Si la transmisión es lenta, es desde ahí. Si la transmisión pierde la señal, es esa parte. Si la transmisión es intermitente, es esa parte. Si la transmisión es costosa, eso ya es un poquito de lado, que fue una respuesta solamente de eso, del costo. No era adecuado para ellos. Pero si la mayor parte reportó, 5 personas nos reportaron que su mayor problema es la velocidad. Ahí dejo ese punto y luego lo vamos a retomar un poquito más adelante. Se les preguntó en otra de las preguntas de la encuesta si ellos tenían algún interés en particular por aprender más sobre las conexiones, sobre qué pasa, ¿no?, detrás de. No se ahondó en qué tanto, pero sí les fuese relevante en su vida. Una sola persona nos dijo que no es relevante, otra persona nos dijo que pues, no le interesa nada, pero sí existía un interés. 4 personas nos reportaron que era mucho el interés y 4 personas nos reportaron que era poco. También se les preguntó a los usuarios cuáles creen ellos que serían las posibles soluciones de este problema, ¿no? De los problemas en Internet en general. No del mayor problema que fue la velocidad, sino de los problemas en general. ¿Cuáles ven ellos que fuese la solución? 4 personas nos dijeron que los instaladores fueran mejor capacitados, que desde la instalación, desde la creación de la red, fuese mejor realizada para que entonces desde la creación no tuviera problemas. 4 personas más nos dijeron aquí en color rojo que ellos observan que se ve como solución que los capaciten a ellos como usuarios sobre cómo pueden resolver algunas fallas. Una persona nos dijo que dependía de la seguridad de la red y una persona más nos dijo que las fallas fueran resueltas de inmediato, o sea, capacitó reparadores listos para las fallas, o sea, que fuera en segundos que pudieran salir a atender las fallas. En azul observamos la respuesta que decíamos, instaladores mejor capacitados en esta gráfica de pastel, en este circulito, en color azul. En color rojo vemos que el usuario tenga algún punto, ¿no? Algunas capacidades para resolver por sí solos. Estas fueron las 4 respuestas más relevantes, a mi parecer, en la encuesta cualitativa con los usuarios. Ahora retomo el punto que había dejado en stand-by en las conclusiones.
Estos puntos que encontramos, creemos que sería importante entonces informar sobre los tipos de conexiones que existen en la transmisión de datos, describirles un poquito cómo funcionan y generar una guía práctica. Así la voy a llamar, entre comillas, una guía práctica. ¿Por qué? Porque los usuarios creen que el mayor problema que obtienen del uso de la transmisión de datos, del uso de Internet, es la velocidad. Si nosotros les explicamos cómo funciona la transmisión de datos, describiendo qué pasa detrás, en palabras simples, concretas y tal vez hasta ilustradas, podríamos definir si en verdad el problema es la velocidad. Aquí va mi punto. Necesitamos investigar un poquito más para aterrizar los datos, para hacerlos más claros y simples, como lo pido. ¿Por qué? Porque si buscamos una guía, algo que nos ilustre de qué pasa detrás de Internet, lo más cercano que encontré, gracias a Google Scholar, fue esta imagen que se muestra aquí, donde se queda en un entorno local, que pasa desde el router, que pasa con el cableado interno, qué tarjeta de red tengo y qué rendimiento puedo esperar. Ok, es un ambiente local que pasa a partir de la calle a mi domicilio, a mi oficina, a mi escuela. Pero aún así se queda, aunque sea, aparte de que se queda en un entorno local, se queda a mi parecer en un lenguaje más técnico. Esto no dudo que un instalador comprenda que es un router, esa palabra, qué pasa con el cableado, qué es un Cat5, qué es un Cat6, qué es una tarjeta de red y a qué me refiero con rendimiento en megabytes por segundo. Bueno, ya hasta lo traduje porque parece como Mbps, no megabytes por segundo. Pero bueno, esto es lo más cercano que encontré en una guía práctica. ¿Por qué digo que el problema en teoría es la velocidad? Porque ¿qué pasa si alguien ha contratado 100 megabytes por segundo, tiene un Cat5 como cableado, una tarjeta red de 100 megabytes por segundo, pues espera 100 megabytes por segundo? Eso es lo que ha contratado. Pero puede ser que esté esperando, curiosamente, aunque tenga un router, un cableado y una tarjeta de red de este rendimiento, puede ser que se esté esperando 1000 megabytes por segundo. Entonces realmente el problema no es la velocidad, sino no existe ningún problema. A eso voy con que necesitamos ahondar un poquito más en este lenguaje técnico, aterrizarlo en una guía práctica un poco más global. Que el router de dónde obtiene la transmisión de los datos. ¿Y a qué me refiero con un cableado CAT? ¿A qué me refiero con qué tarjeta de red tengo y qué es el rendimiento? Un ejemplo. Un router yo le puedo decir el aparatito que te dio la compañía que contrataste. El cableado. Tu cableado tiene las siguientes leyendas, como CAT, y tu dispositivo, no solo la tarjeta de red, tu dispositivo. Tienes un celular, tienes una computadora de tal generación. Podríamos englobar algunas generales, por ejemplo. Tú estás desde una laptop, estás desde un celular, estás desde una computadora de escritorio. Y el rendimiento, podríamos decir, espera una descarga de sonido de una canción cada minuto, por ejemplo. Eso sería traducirlo a un lenguaje más sencillo y más concreto. Más sin embargo, creo que con esta primera investigación no podemos aún generar esta guía práctica. Por ello creo necesario hacer una segunda investigación con base en esta que ya terminamos
obteniendo como fruto de esta lo que sugiere el usuario, lo que sugiere el instalador, que también es una guía como esta para ellos, donde ellos puedan comprender qué están tratando de crear al momento de colocar un poste, colocar cierto cableado en un lenguaje sencillito. Digo, bueno, los instaladores esperaríamos que con esta guía que existe, que aquí muestro, no tuviese ningún problema. Pero sería una guía nivel usuario que ellos también podrían utilizar con un impacto significativo como instaladores. Este es el resumen de mi investigación transmisión de datos creada para el ingreso a la Ingeniería en Telemática de la Universidad Abierta y Estancia de México. Mi nombre es Pablo Sánchez. Muchas gracias.